Pregunta número 7. El punto de ebullición de un líquido es directamente proporcional a la presión atmosférica. Vamos entendiendo el porqué de cada una de estas afirmaciones. Entonces veamos por qué el punto de ebullición es directamente proporcional a la presión atmosférica. ¿Sí? Si nosotros nos encontramos en una ciudad que se encuentra sobre el nivel del mar, entonces analicemos cuánto vale la presión en atmósferas, porque nos quedaría muy fácil hacerlo en atmósferas. Entonces veamos que toda esta corresponde a la columna de aire que está por encima de una sustancia que se encuentre en una ciudad que está a nivel del mar. Entonces, si nosotros analizamos esa columna de aire, pues esa columna de aire nos indicaría que la presión en atmósfera sería equivalente a una atmósfera. Y si ustedes observan, miren que acá les he puesto que el punto de ebullición del agua en una ciudad que se encuentre sobre el nivel del mar es 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a subir? Ya no estamos a nivel del mar, sino que llegamos, por ejemplo, al Pico Pix en Colorado. Ya no vamos a tener toda esta atmósfera de presión, sino que miren que la columna de aire disminuye, por lo tanto la presión en el Pico Pix Colorado no va a ser una atmósfera, sino que va a ser menor que una atmósfera. ¿Qué pasa entonces cuando la presión es menor? Si ustedes observan, miren que el punto de ebullición, Pico Pix se encuentra a 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar y el punto de ebullición ha disminuido. ¿Sí? La presión disminuye y el punto de ebullición también disminuye, pasa de 100 a 85 y sigamos subiendo, subamos por ejemplo hasta el monte Everest en el Tíbet. Si observamos acá, pues ya la columna de aire es mucho más pequeña. Sí, me disculpan ahí la línea que no me quedó tan línea. Entonces, si ustedes observan acá, ya tenemos que la altura es 8.800 metros sobre el nivel del mar y la temperatura del punto de ebullición del agua ha disminuido hasta 71 grados Celsius. Entonces, la presión disminuye, el punto de ebullición también disminuye. Por eso nos indican acá que el punto de ebullición de un líquido es directamente proporcional a la presión atmosférica. Si la presión disminuye, el punto de ebullición disminuye y si la presión aumenta, el punto de ebullición aumenta, ¿sí? Y el punto de ebullición también es inversamente proporcional a la presión de vapor del líquido, ¿sí? Entonces, si no han visto la explicación de lo que es la presión de vapor, devuélvanse a uno de los videos anteriores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la presión de vapor, muchachos? Ya nosotros hemos estudiado que la presión de vapor pues sería la presión que ejercen estas partículas que están aquí en la fase de vapor y que han pasado a esta fase sin la necesidad de que la sustancia se encuentre en su punto de ebullición, ¿no? Entonces estas partículas, si una sustancia es muy volátil, si una sustancia tiene una presión de vapor muy grande, eso indicaría que han pasado muchas partículas ya a la fase gaseosa, por ejemplo la gasolina. Cuando nosotros estamos tanqueando y miramos por el retrovisor, vemos como que del agujero donde nos están tanqueando, pues se observa como que se produce ese desprendimiento de la gasolina sin la necesidad de que la gasolina alcance el punto de ebullición. Entonces, ¿qué pasa? Que la gasolina es muy volátil, ¿sí? Entonces, entre más fácil pasan los líquidos a la fase de vapor, pues su punto de ebullición va a ser menor, ¿sí? Porque eso qué quiere decir que hay que suministrarle muy poquita energía a las sustancias para que pasen a la fase de vapor o para que alcancen ese punto de ebullición, ¿sí? Por eso es que acá nos dicen que el punto de ebullición es inversamente proporcional a la presión de vapor del líquido. Entre mayor sea la presión del vapor acá en la fase gaseosa, pues eso quiere decir que la sustancia pasa mucho más fácil a la fase de vapor, por lo tanto hay que suministrar muy poquita energía para alcanzar el punto de ebullición. Entonces acá las relaciones son inversas. Entre mayor sea la presión de vapor, eso quiere decir que la sustancia es mucho más volátil y que el punto de ebullición va a ser menor. ¿Sí? Por ejemplo, la gasolina tiene un punto de ebullición aproximadamente de 85 grados Celsius, es un líquido muy volátil, la presión de vapor de la gasolina es muy grande, por lo tanto el punto de ebullición es menor en comparación con el agua. Continuamos entonces haciendo el análisis del enunciado.
Además, la primera, ¿quién es la primera? El punto de ebullición fue el primero que nos mencionaron. Es inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, es una conclusión de lo que ya habíamos analizado, ¿sí? Nos dicen que es inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar. ¿Eso qué quiere decir? Que entre mayor altura, menor va a ser el punto de ebullición porque son inversos. Y claro, miren que acá en el monte Everest teníamos una altura muy grande, 8.800 metros sobre el nivel del mar, y el punto de ebullición es 71 grados Celsius, ¿sí? Entonces, entre menor, por el contrario, entre menor sea la altura respecto al nivel del mar en una ciudad costera, mayor va a ser el punto de ebullición. Bien, bueno, por otro lado, nos dicen que y la segunda es directamente proporcional a la temperatura a la que se ha sometido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién es la segunda? Pues la presión de vapor, ¿sí? Que la presión de vapor sea directamente proporcional a la temperatura a la que sea sometida la sustancia quiere decir que entre más temperatura nosotros le suministremos a esta sustancia, pues más partículas van a poder romper esos enlaces intermoleculares y pasar a la fase gaseosa. Si muchas pasan a la fase gaseosa, pues la presión de vapor, la presión de este gas acá arriba, pues va a ser mayor porque van a haber muchas partículas ahí. Entonces la relación es directa. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Ahora sí, respondamos la pregunta. Para que un líquido muy volátil, por ejemplo la gasolina, presente un mayor punto de ebullición, ahora queremos que la gasolina tenga un mayor punto de ebullición. ¿Será suficiente? La respuesta A dice, aumentar su volumen para que se demore en hervir. Entonces, si nosotros tenemos 5 mililitros de gasolina, van a hervir o van a ebullir a 85 grados Celsius. Y si nosotros tenemos 1 litro de gasolina, van a seguir ebulliendo a 85 grados Celsius. Lo único que va a cambiar es el tiempo en el que va a empezar a ebullir, pero realmente no va a cambiar, no se va a generar variando el volumen un mayor punto de ebullición. Por lo tanto, la respuesta A no puede ser, ¿ok? Evaluemos la respuesta B, realizar la experiencia en una ciudad de menor altura. Entonces, miren, si nosotros realizamos la experiencia en el monte Everest, para el agua el punto de ebullición era 71 grados Celsius. Sí, si llevamos esa misma cantidad de agua, pero ya a una ciudad, por ejemplo, que se encuentre, no sé, a una estación por acá, en el Pico Pix en Colorado, entonces sabemos que estamos a una menor altura, por lo tanto va el agua a ebullir a 85 grados Celsius. Y lo que se quiere es que la sustancia presente un mayor punto de ebullición. Claro, entonces si nosotros la llevamos ya sobre el nivel del mar, el punto de ebullición va a ser 100 grados Celsius. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta, porque lo que queremos es aumentar el punto de ebullición de la gasolina. Entonces, si nosotros llevamos la gasolina sobre el nivel del mar, pues seguramente esperaríamos que ese punto de ebullición aumente. Bien. Si ustedes quieren descartar totalmente y estar seguros de que no es la respuesta sí ni la respuesta D, pues analicémosla. Es proporcionarle calentamiento con llama suave. Si ustedes tienen el agua y le proporcionan calentamiento con llama suave, pues no va a cambiar el punto de ebullición. Si estamos sobre el nivel del mar, el punto de ebullición va a ser 100. Lo único que cambia si le suministramos el calentamiento con llama suave, pues es el tiempo. Se va a demorar más tiempo en alcanzar esos 100 grados Celsius. La D, efectuar el procedimiento a menor presión atmosférica. Entonces, ¿dónde hay una menor presión atmosférica? Por ejemplo, acá en el monte Everest. Si nosotros efectuamos el procedimiento a una menor presión atmosférica, pues conseguiríamos es que el punto de ebullición disminuya, no que aumente. ¿Cómo lo analizamos? Hace un rato. Bien, por lo tanto, la respuesta correcta sería B. Muchas gracias.